Hola con todos, somos del Colegio Horacio Ceballos Gámez, del curso de Ciencias Sociales. Hoy trataremos del tema la crisis de la monarquía española. Con la docente Janet Mollocondo Condori. Mi- Integrantes del grupo son Fanny Mamani Vilca y mi persona Diana Yoseli Pechambi. Del grado de sección de tercero C del año 2023. ¿Cuándo Ya. comenzó la crisis? ¿La crisis? La crisis de la monarquía española de 1808 inició con el motín del Aranjuez en el donde Carlos Obligado a abdicar un en favor. favor de su hijo Fernando VII. Sus, sus- Estos estos sucesos. sucesos obligaron a Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, a actuar como juez sobre la sucesión. Los reyes fueron trasladados a una ciudad boyona. En donde fueron obligados a abdicar en un favor del emperador, quien finalmente colocó a José Bonaparte, su hermano, como el rey de España. La crisis que vivió la monarquía española durante la primera década del siglo Del siglo XIX. fue de grandes proporciones y consecuencias tales que desembocó en los cambios políticos y económicos y cambiarían Y también. la historia de España. Exacto. Los sucesos que llevaron la crisis de monarquía española de 1808 se produjeron en el contexto de la invasión de España por parte de las fuerzas francesas, la influencia de Manuel Godoy, la crisis económica, la guerra de Inglaterra y la falta de modernización de la monarquía. Bueno, la posición de Godoy experimentó varias apreciables Apreciables extremos de conviene resaltar para evitar ciertas confusiones. La influencia del Manuel Godoy en la crisis de la monarquía española fue importante ya que su política pro-francesa le ganó el odio a la población española y en especial Fernando VII. Además, el permiso que concedió a Napoleón Bonaparte para atravesar el territorio español para llegar a Portugal fue considerada por muchos como una traición de España y los intereses de la monarquía. Aquí se refiere a que muchos consideraron que fue como una traición a España en sí. Bueno, la figura de Manuel Godoy ha sido objeto de estudio a Con controversia y su influencia en la crisis de la monarquía española en un tema relevante en la historia de España. causas. Causas. La invasión de España por parte de las fuerzas del emperador francés Napoleón Bonaparte de 1808 es que llevó la abdicación de Carlos, Cuatro. la colocación de José Bonaparte como rey de España. La influencia de Manuel Godoy, primero ministro de Carlos IV, quien tenía tendencia pro-francesa y ganó odio a la población española, y en especial Fernando VII. La crisis económica que atravesaba España desde mucho tiempo atrás, agravada por los conflictos bélicos en los que se vio involucrada. La guerra con Inglaterra se preparó a España De sus colonias y dejó a los españoles sin recursos económicos para protegerlas militarmente, para abastecerlas. La falta de la modernización de la monarquía española, que generó la importancia de debate entre los que los, los que seguían modelo inglés y las liberales. el siguiente. Las causas, bueno, en las causas son el fin del imperio español y De la la monarquía monarquía tal tal. como se conocía como los monarquías. Ajá. También el origen de los movimientos independistas en la América Española, un cambio constitucional que permitirá a los concesionismos y demás de la instauración. También la sanción de la Constitución de 1812. Eso es muy importante esta parte.
La influencia de Manuel Godoy en la crisis de la monarquía española. La crisis económica que atravesaba España desde mucho tiempo atrás. La guerra con Inglaterra que separó a España de sus colonias y dejó a los españoles sin recursos económicos. Bueno, esas son las causas. Cambios políticos y sociales. Después de las crisis de la monarquía española, se dieron importantes cambios políticos y sociales en España. Algunos de ellos son la sanción de la Constitución de 1812 que adoptó la soberanía nacional y la división de poderes. Dije que esto fue importante. Bueno, la sanción de la Constitución de 1812. La abolición de la Inquisición, aunque se quitó iglesia su poder de censura sobre distritos, tipos de publicación. Exacto, la formación de juntas de gobierno en distintas ciudades de Hispanoamericana. que fueron llamadas por muchos historiadores juntas revolucionarias. La Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz fue una asamblea constituyente que se reunió en la ciudad española de Cádiz en 1810 durante la Guerra de la Independencia Española. Algunas de las características y consecuencias que son las siguientes. La Corte de Cádiz fue convocada por el gobierno español en respuesta a la invasión francesa de la ausencia del rey Fernando VII. Su objetivo era redactar una nueva constitución para España y sus territorios de ultramar. Ya. La Corte de Cádiz estuvo compuesta por representantes de todas las regiones de España en sus colonias americanas. Fue una de las primeras asambleas constituyentes de concluir las representantes de las colonias americanas. La Constitución de Cádiz, aprobada por el Corte de Cádiz de 1812, estableció un sistema de gobierno liberal y democrático. La Constitución de Cádiz tuvo un gran influencia en América Latina, donde muchos países adoptaron sus principios y estructuras políticas. Ya, la Constitución Española de 1812, también conocida como la Constitución Política de la Monarquía Española, fue la primera constitución de España en una de las primeras constituciones codificadas de la historia mundial. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. La Constitución estableció la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de prensa, la libertad de culto y la abolición de Inquisición. También estableció la igualdad ante la ley. La Constitución de 1812 se publicó hasta 3 veces en España. En 1812, en 1820 y en 1836 y se convirtió en hito democrático en la primera mitad del siglo XIX. Tuvo un impacto en los orígenes constitucionales parlamentarios de la mayoría de los estados americanos durante las tres su independencia estuvo vigente. Bueno, sigamos. Las juntas de gobierno en América. Juntas de gobierno fueron organismos políticos que surgieron en la monarquía española en el siglo XIX, tanto en América como en la península ibérica, frente a la crisis generada por las invasiones francesas y la crisis política y económica que atravesaba España desde mucho tiempo atrás. Las juntas del gobierno surgieron América como respuesta a la crisis política económica que atravesaba España y invasión francesa. Fueron instauradas por los criollos a través de los cabildos, quienes
manifestaron sus intenciones y promovieron con éxito de la mayoría de los casos de la instauración de juntas del gobierno locales fieles a la persona de Fernando VII, a quienes reconocían como legítimo soberano, pero subordinados a la soberanía de la junta. se crearon con el nombre de juntas populares de gobierno, que venían a sustituir a los gobiernos coloniales, las cuales se crearon en Importantes importantes ciudades hispanoamericanas como Quito, Buenos Aires, Chuquisaca, Lima, Caracas, México, entre otras. manifestaron una clara lealtad para el rey Fernando de España. Los juntos de gobierno en América fueron los orígenes de los movimientos independentistas en la América española. El retorno de Fernando VII Y el absolutismo. absolutismo. Desde la crisis de la monarquía española, Fernando VII regresó a España en 1814 y fueron recibidos por un grupo de parlamentarios absolutistas en el manifiesto de los persas, en el que se le exigía la restauración de absolutismo en España. Fernando VII anuló todas las decisiones adoptadas en las Cortes de Cádiz y restauró el absolutismo a través de los decretos de la Valencia en mayo de 1814. La primera etapa del reinado de Fernando VII se conoció como el sexenio absolutismo de 1814 y 1820, en la que se produjeron muchos problemas internos, como la bancarrota, los golpes de estados liberales y la guerra de independencia de las colonias americanas. En conclusión, la crisis de la monarquía española fue un proceso complejo que tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales que cambiaron la historia de España para siempre. La restauración del absolutismo después de la crisis llevó a década ominosa, mientras que las juntas de gobierno surgieron en América como respuesta a la crisis política de la económica que atravesaba España en la invasión francesa y fueron el origen de los movimientos independistas. En América Española, la Constitución Española en 1802 fue el hito democrático. Fue el hito democrático en la historia de España y estableció importantes cambios políticos y sociales. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver nuestra video. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.